Hola, tengan todos muy buena noche en este 1 de mayo, Día del Trabajador, un, un día para conmemorar todos los esfuerzos que se han hecho para lograr todos los derechos laborales de que ahora se cuentan, un día también muy difícil para la situación en la que nos encontramos, la coyuntura actual, en donde el derecho al trabajo pues parece estar en conflicto en este momento con el mismo COVID-19, como muchos otros derechos. Definitivamente el COVID-19 ha venido a superar a la humanidad. Mientras no hay vacuna, pues es superior y tenemos que ir adecuando todo a no superar la capacidad hospitalaria de la red de El Salvador, porque de lo contrario vamos a colapsar. Fíjense que el viernes pasado que conversábamos habían 261 casos. Este día ya amanecimos con 424 casos. En esta semana hemos tenido 2 días en donde tuvimos 32 casos nuevos un día y 29 casos nuevos otro día, y los casos recuperados oscilan entre 6 y 12. Hay una no coordinación ni ningún tipo de balance entre esas cifras, y eso es debido yo voy a insistir que cuando la gente entendió que ya no había régimen de excepción que restringiera su libertad de tránsito, pues tienen 2 semanas de andar ya en la calle de una forma sin control, sin ningún tipo de organización. Eso debió no ser tan abrupto, debió haber sido un plan técnico gradual, que se fuera incrementando por fases, como se está haciendo en otros países, para no tener esta subida de casos tan abrupta, porque no es porque se incrementaron el número de pruebas. Ya habían habido varios días de 1.000 pruebas y solo con 10, 12 casos, 9, pero estamos viendo que esa proporción de casos nuevos con casos recuperados no está siendo equivalente, lo que quiere decir que en poco tiempo, es cuestión de tiempo, que vayamos a superar la capacidad de nuestros hospitales y con ello pues empiece a morir gente que no debería de morir. El llamado nuevamente es que, bueno, sigamos todas las normas, las personas que deben salir porque es necesario que salgan, y sobre todo el llamado es al Estado a que se pongan de acuerdo la forma gradual en la que se va a ir reactivando la economía poco a poco, la economía, no la parte social, para que la gente no esté padeciendo hambre. Es muy fea la situación de muchos que en realidad ya no tienen los $300, algunos ni siquiera los tuvieron, y en esos momentos necesitan alimentarse y alimentar a su familia. Bueno, el llamado es a mantenernos en orden. Vamos a abordar 2 temas hoy. Uno, de una forma bien breve, porque solo hay algo importante que quiero destacar el tema de las reformas en los regímenes de los centros penitenciarios, y qué bueno que ahora se separaron a los pandilleros del resto de la población penitenciaria. Siempre me pareció muy injustas las medidas aplicadas en general sin tener distingos de ninguna naturaleza, sobre todo cuando las medidas eran generadas por la violencia pandilleril, incluso desde las cárceles. En ese sentido, los 6 penales que han sido reformados similares a los sectores o pabellones 5 y 6 de Zacatrás, se ha replicado, entiendo yo, según la información proporcionada en medios por el director general de centros penales, se ha replicado ese régimen bastante fuerte contra los reos condenados de pandillas, procesados también, y se ha replicado en estos otros 6 penales, de forma que no es un régimen de emergencia, un estado de emergencia decretado, sino que se trata de un nuevo régimen. Es una réplica de lo que conocemos como Zacatrás en estos penales en relación a los pandilleros. Y ha sido, fíjense, que de forma escalada o escalonada, porque en principio se les quitaron las comunicaciones hacia afuera por medio de cabinas telefónicas, las permanentes requisas, y se encuentran celulares. En una ocasión hasta hubo una satelital. eh, Luego las huilas, es decir, han ido escalonándose las medidas y las prohibiciones, y siempre siguen saliendo las órdenes de cometer delitos desde las cárceles. Entonces, no se puede decir que la medida se aplicó de una forma directa y sin pasar por medidas menos gravosas previamente, sino que simplemente no han sido suficientes, y es algo bastante cierto que en esta coyuntura que nos encontramos, no se puede estar dedicando todo el esfuerzo en este momento a ver qué otras alternativas hay y que logren el mismo efecto. No las hay. Sí, derechos humanos tienen que estar pendientes, porque también sellarles por absoluto, pues los van a asfixiar, ¿verdad? Eso no tiene sentido lógico, sería de verificarlo, pero por lo demás es una réplica del sistema o del sistema de los pabellones 5 y 6 de lo que conocemos como Zacatrás. Me parece que la medida es muy acertada y que además es necesaria,
necesitamos que dejen de salir esas órdenes desde las cárceles, y esto viene a vincularnos con el otro tema que es el más importante que quiero abordar en esta noche, y es cuando estas personas salen, que cuando vienen a salir, ¿qué es lo que pasa en un proceso penal? Como lo que vimos en lo que sucedió en Operación Jaque con las 5 o 6 personas que fueron liberadas, unas aparentemente, esto es información de medios, yo aclaro que no he visto la resolución ni tampoco conozco el proceso, esto es información en los medios, que en apariencia unas personas fueron liberadas previamente el 17 de febrero por la misma razón. Fíjense que en un proceso penal no es que la Cámara no haya ratificado la sentencia condenatoria, es que en las opciones, para que se comprenda más sencillo y simple, que tiene la Cámara, una es ratificar la condena. Puede ser que no la ratifique, que ordene nuevo juicio, es decir, hay varias opciones. Ratificar es una de ellas. No es que no haya ratificado, es que tenía que resolverles, y eso no solo la Cámara, digamos que hubiera resuelto la Cámara y pasa después a la sala, es decir, tenía que tener una sentencia firme estas personas, sin estando en estos 36 meses de detención. De lo contrario, en la Cámara y los magistrados cometerían el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público del artículo 290 del Código Penal. Entonces, en un proceso penal, la detención cuenta desde el instante mismo que es detenido en flagrancia por la policía o detenido en detención administrativa por parte de la fiscalía o decretada la detención provisional por parte de un juez. Día detenido cuenta como día de cumplimiento de pena, y mientras le dura el proceso a usted para obtener una sentencia que ya no tenga lugar a recurso, recordemos que toda la primera instancia está el juez de paz, la primera audiencia, el juez de instrucción, la segunda audiencia, que es cuando termina la etapa de investigación, el fiscal pierde esa imparcialidad y se decanta por acusar o por pedir un sobreseimiento. Entonces hay una audiencia en donde se revisa si los elementos dan para determinar que hay un delito y que hay una persona que probablemente los cometió, y se pasa a la etapa de juicio en donde se logra la condena. Esa es la primera instancia. Luego hay un derecho que es el de tener que se revise esa decisión por parte de un tribunal de una instancia superior. Entonces es cuando llegan las cámaras y conocen. Igual en la resolución que emite la Cámara, se tiene el derecho a que sea revisada por todavía otra instancia superior, y es la sala de lo penal. Ahí finalizan las 3 instancias para que se comprenda cómo va todo esto, pero se trata de que la persona no esté detenida más de 36 meses mientras no se tenga esa seguridad jurídica de cómo está su situación jurídica ya definida. Porque recordemos que la libertad personal ambulatoria es uno de los bienes más, es el segundo bien más importante para todos, podríamos decirlo, después de la vida. Y entonces, restringirlo solo se puede hacer a través de leyes, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y pues en esta ocasión se permite la privación de libertad para el efecto de que se lleve a cabo todo el proceso y se asegure que el imputado no intervenga en la prueba que está afuera, en los testigos, que se asegure que va a llegar al proceso, que se aseguren las resultas. Se los digo así para que se comprenda de una forma bien simple y bien sencilla. Entonces, para que esto se lleve son 36 meses. Fíjense que antes eran nada más 24 meses, hasta ahí por el 2012 me parece, si no me equivoco, y resulta que en los tribunales siempre hemos tenido una enorme mora judicial que data de cualquier cantidad de años. Igualmente, desde cualquier cantidad de años atrás, la Corte Suprema de Justicia ha emitido líneas jurisprudenciales, tanto en constitucional como en penal. Bueno, no desconozco el área administrativa, pero la regla, me parece que sí, porque la regla opera en el sentido de que es una falla estructural del sistema en donde el juez no tiene la opción verdadera o el recurso humano necesario para dar abasto con toda la carga de trabajo. Entonces, se justifica incluso por aquello que establece el 245 de la Constitución, de la responsabilidad personal de los funcionarios. En esto, la misma jurisprudencia establece que no hay responsabilidad de los funcionarios, sino que es del juez Estado, es decir, es del Estado porque la falla es estructural. Sin embargo, tiene que establecerse que no hubo una negligencia grave de parte del juzgador, que el caso era realmente complejo y que de verdad se estaban haciendo actuaciones que llevaban a la emisión de la resolución y que no se logró alcanzar terminar en tiempo. Entonces, como se estaba dando que con esos 24 meses había mucha gente que ni siquiera tenía, es decir, que fue condenado y que ni siquiera tenía el acta de la sentencia para poder interponer el recurso de apelación, es decir, para que se conociera en segunda instancia su caso.
Y por esa situación, y es más, antes era otro el procedimiento, pero el, en ese estadio procesal, es decir, la gente pasaba los 24 meses y ni siquiera tenía esas sentencias. Entonces, lo que estaba sucediendo es que tenían que dejarlos en libertad. Algunos jueces encontraban la manera siempre de no dejarlos en libertad, pero la mayoría los liberaban porque si no cometían el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público. Para evitar eso, justificando la sobrecarga de trabajo en la mora judicial, lo que hicieron fue, apoyados lógicamente por la Asamblea Legislativa y todo el proceso de formación de ley, fue reformar el artículo que antes era el 6 del Código Procesal Penal, ahora es el 8 del Código Procesal Penal, en donde se establece que nadie puede pasar detenido en casos de delitos por más de 24 meses, pero en casos de delitos graves de suma complejidad, sí puede hasta por 36 meses. Lo que sucede es que ni siquiera esos 36 meses están dando abasto y no dan abasto precisamente porque la criminalidad se multiplica, los delincuentes cada vez son más y se sofistican también. Eso quiere decir que ellos son más, cometen más delitos, hay más carga de trabajo, pero por el contrario, lo que tenemos que ver es cuál es la razón de que esto haya sucedido así. Pero por el contrario, el órgano judicial desde allá por el 2005 aproximadamente que no invierte en recursos humanos, siendo el que, bueno, tienen la obligación por el 182, me parece que es número 5, de aplicar pronta y cumplida justicia. Y en el artículo 172, si no me equivoco, también se establece que la Corte Suprema de Justicia, o el órgano judicial, tiene el 6% de los ingresos en el presupuesto nacional. Eso quiere decir que el presupuesto de todos los años, eso quiere decir que el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia dice 6%, inciso final del 172, como mínimo de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Son los que mejor presupuesto tienen y no han invertido en recurso humano en demasiados años. En Santa Tecla siguen siendo 2 tribunales de sentencia. Si lo que hacen es crear nuevos tribunales, pero con el mismo recurso humano o convertir tribunales. Es decir, el caso más reciente, se los comentaba yo en redes, por ejemplo, es el caso del 9º de instrucción en San Salvador, que pasa a ser el 5º de vigilancia penitenciaria. Todos sabemos que en vigilancia penitenciaria hay una enorme mora de trabajo también, una sobrecarga de trabajo increíble porque, es decir, los consejos criminológicos ya emitieron los informes, el equipo multidisciplinario en los penales ya también, es decir, se hizo todo ese procedimiento administrativo, ya se hizo la solicitud ante los jueces y no dan abasto porque son demasiados. Y con esto se resuelve de momento, es decir, se quita, se hace un hueco aquí y se tapa por un momento allá, y se resuelve de momento el problema de la saturación de trabajo en vigilancia penitenciaria. Pero, ¿qué pasa con la carga de trabajo que tenía el 9º de instrucción? Esa se redistribuyó o se va a redistribuir entre todos los 8 juzgados restantes. Y estos ya tenían sobrecarga de trabajo anteriormente. Eso quiere decir que hay una grave falencia de recurso humano que además tiene que ser técnico y capacitado. Ya basta de hacer favores, que es lo que se ha dado en el transcurso de la historia en el país, ese nepotismo, nepotismo cruzado, nepotismo de todo tipo, en donde incluso hay muchos jueces así, hablaban de la depuración judicial y estos jueces han sido nombrados en el pasado, muchos por favores, todos lo sabemos, ya me van a llamar otra vez de la sección de investigación judicial de la Corte y al día siguiente los magistrados de todas las salas tienen mi entrevista en sus manos, cuando es la sección de investigación judicial la que investiga jueces y magistrados. Pero bueno, entonces eso es lo que pasa. Al tener este presupuesto y no incrementar el personal, lo que hacen es esa dinámica que tiene muchos años de redistribuir la carga laboral, cambiarle el nombre a los juzgados, pero la carga de trabajo se multiplica y en cambio el tribunal permanece con la misma cantidad de colaboradores, a veces hasta menos. Hay sugerencias que lo que vienen es a agravar la situación de los procesados. Recordemos que hay muchos procesados privados de libertad que están ahí por abusos de autoridad. Hay muchos que ni siquiera están condenados. Entonces, sugerían incluso los jueces especializados que no se le permitiera a la fiscalía promover casos en donde hubiera muchos imputados. Esto fue a raíz de Operación Jaque, que se cometieron errores en digitación y temas. Lo que quiero explicar es que primero, eso implicaría una sobrecarga de trabajo para la Fiscalía General de la República, que su presupuesto ya de por sí es un verdadero chiste. Y en segundo lugar,
esto viene a agravar aún más la situación de los procesados, es decir, el Estado está acostumbrado a cargarle al procesado su ineptitud y su inoperancia y su incapacidad de administrar pronta y cumplida justicia. Los procesados no pueden ni deben seguir siendo sobrecargados en este sentido. Y en este punto me recuerdo que lo que les quería decir sobre el tema de las reformas en centros penales es que quien principalmente nos ha educado a tratar de una forma más dura los casos de pandilleros es precisamente la Sala de lo Constitucional. Fíjense que la LECAT, de la Ley Especial contra Actos Terroristas del 2006, en el 2007 se interpusieron recursos de inconstitucionalidad por algunas de sus disposiciones, y en agosto del 2015 la Sala de lo Constitucional incluso resuelve más de lo que se le pidió, pero bueno, viene y declara a los pandilleros y a los mareros, los declara como terroristas. Es decir, se le empieza a educar a la comunidad jurídica, judicial y los litigantes, etcétera, que los pandilleros terroristas y como terroristas tiene que aplicárseles medidas diferentes y más severas. Entonces, desde antes viene ese tratamiento diferenciado y especial. Es decir, esto no es nada nuevo, no es que vino el director actual de centros penales o el actual presidente, esto ha sido siempre, y esta educación jurídica viene desde la misma Corte Suprema de Justicia al declarar que las pandillas son terroristas. Entonces, en este caso también viene la sala y resuelve más de lo que se le pide. Eso es algo ilegal, pero bueno, siempre se ha hecho y se justifica a punta de jurisprudencia, lo que no implica que esté mal, sino que denota la necesidad de que esto se vaya y se regule en una ley y deje de seguirse utilizando como jurisprudencia. No se puede hacer un uso prolongado como algo normal de jurisprudencia cuando deben ser cosas llevadas a la ley. Entonces, ¿qué es lo que sugirieron estos jueces especializados? Prohibirle a la fiscalía que se promovieran casos de muchos imputados juntos. Eso significaría además que se está complicando el trabajo de la fiscalía porque tendrían que promover muchos procesos de lo mismo. Igualmente, por economía procesal no es procedente eso o no tiene sentido porque los juzgados estarían, varios juzgados viendo un caso idéntico, solo que con personas diferentes. Esa incapacidad de llevar ese tipo de casos con efectividad no puede ser cargada al procesado, ya basta de cargarle al procesado la inefectividad o la inoperancia del sistema. Inviertan en recursos humanos calificados, ya dejen de hacer favores, y que se incremente la cantidad de personal para poderle dar respuesta a esto. Decían algunos, entonces ya en vez de 36, pongámosle 72 meses. Viene a ser lo mismo, es decir, hay personas procesadas que su libertad no puede estar afectada por tanto tiempo, es decir, la sala no puede solo sentarse y justificar por el fin de los tiempos que hay sobrecarga de trabajo, que eso implica mora judicial y que eso está justificado porque no damos abasto. No, así como les explicaba el ejemplo del agua, que de forma gradual y progresiva, si hoy no puede darles acceso a todos los ciudadanos al agua potable, pues de una forma progresiva, poco a poco, tiene que ir garantizándole el acceso al agua potable a todos y cada uno de los ciudadanos hasta garantizársela a todos. De la misma manera, la sala no puede cómodamente, perdón, la corte no puede cómodamente sentarse a decir no, no podemos y no hacemos nada. Tiene que verse qué es lo que se está haciendo de parte de la corte para resolver esta situación de mora y no justificar por siempre la sobrecarga de trabajo. No es justo con los procesados y esto es en realidad violación de derechos fundamentales. Y ya se me está acercando el tiempo que tenemos que terminar. En realidad, el importante es lo que les digo del ejemplo de los 15 años que no se ha invertido en recursos humanos, la delincuencia se multiplica rápidamente y cuando queremos encontrar culpables, por eso es que yo decía que es importante que se inicie la investigación por el delito de incumplimiento de deberes en la Fiscalía General de la República y como mínimo también en la sección de investigación judicial de la Corte, por muchísimo menos que esto destituyeron al juez especializado de sentencia B, al secretario, también por haber denunciado actos de corrupción de un colaborador en el que ellos no tuvieron que ver, pero los destituyeron. Entonces, lo menos que se espera es un proceso interno para determinar que no hubo malicia, que no hubo dolo, porque vamos que es un caso emblemático, es un caso bastante grande y si ya se habían liberado a personas por esta misma situación, pues está un poco extraño también el tema, ¿verdad? Pero lo importante es que estas nuevas contrataciones sean por meritocracia pura y que sí, que cuando queremos encontrar responsables hay varias opciones, también hay litigantes y de estos hay muchísimos en nuestro sistema penal litigando, que lo que hacen es dilatar el proceso indebidamente utilizando los recursos
que la ley misma franquea. Esto yo lo denomino como una especie de fraude al proceso penal, porque el único objeto es dilatarlo para que prescriban los plazos, dilatarlo para que prescriba el plazo de la detención provisional y sus clientes queden libres. Esto es algo que se da y que se da bastante, y no es delito, solo hay, eso es únicamente una, es una falta disciplinaria que está regulada en el artículo 132, numeral tercero del Código Procesal Penal. Se llama litigación temeraria, pero no es delito, y muchos, pero muchísimos abogados lo hacen. Es difícil de probar también, pero sí se hace, y se hace bastante. Eso viene a entorpecer aún más, y esto lo hacen aprovechándose de la mora judicial y la sobrecarga de trabajo, porque a veces no procede, pero interponen recursos de apelación con el objeto de que suba a la Cámara y se tarde meses ahí en la Cámara para resolver, y cuando regrese ya estamos más, es decir, es una estrategia dilatoria y se reconoce únicamente como una sanción disciplinaria, pero no como un delito. Como mínimo la Fiscalía sí tiene que resolver esta situación. Por último, estos 36 meses, me preguntaba alguien, pero los plazos están suspendidos por el decreto 593 de la ley de emergencia, decreto legislativo, que fue reformado el artículo 9 en el decreto 599, referido que se refiere a todos los plazos judiciales en cualquier materia, y que fue prorrogado a través del decreto legislativo 631. Entonces, lo que puedo decirles es que muy probablemente esos 36 meses ya habían acabado antes de la suspensión de los plazos, y ya se estaba en detención ilegal de parte de los magistrados de la Cámara. Y es importante que no olvidemos en realidad todo el sistema, cómo está diseñado para proteger qué tipo de intereses. No es producto de la casualidad que la corrupción no es perseguida con la misma intensidad, y que la penalidad de los delitos de corrupción no son ni por cerca parecidos a este tipo de delitos graves que cometen las pandillas. Sin embargo, la corrupción mata más que las pandillas, ya lo sabemos. Cada acto de corrupción grande implica menos escuelas, menos educación, menos oportunidades, menos trabajo, menos de todo. Entonces es importante esta depuración, que me decían es urgente, pero yo ya se los he dicho otras veces, no le gusta oírlo, pero se los tengo que repetir. La depuración del órgano judicial va a ser la más larga, difícil y tortuosa. No comienza en menos de 10, 15 años para únicamente iniciar, por el tipo de cargos, nombramientos que se hacen, que la ley les protege bastante, y la forma de renovación también. No comienza esta depuración judicial, es decir, hay que sentar las bases para iniciar a depurar en unos 10 o 15 años. Podemos abordarlo en otra plataforma. Por hoy, eso es lo que quiero comentarles ante las dudas que surgieron por el evento de estas personas de Operación Hack. Es muy injusto que salgan libres personas así, pero bueno, es la ley, no se puede tener más de 36 meses, y como les repito, todos los procesados están en la misma canasta, es decir, a todos se les aplica el mismo proceso. No hay distinción entre el proceso de leyes especiales como terroristas con el resto de personas que están adentro detenidos por una estafa. Entonces, imagínense, no podemos agravarlo a todos, porque hay personas que incluso están presas por abusos de autoridad. Y es importante tener en cuenta esto, porque muchas veces solo se pide un populismo en el sentido peyorativo, punitivo, que se incrementen las penas, que se incrementen los plazos, que se agraven las medidas, pero se nos olvida que hay mucha gente que está en el sistema atrapada por abusos de autoridad, atrapada, que ni siquiera está condenada, y que también sufre estas consecuencias. Entonces el llamado es para el Estado, para que logren rápidamente empezar a solucionar este problema de la mora judicial. Dejen de justificar la sobrecarga de trabajo de una forma permanente. Tienen que empezar a darle solución. No solamente se trata de convertir de un penal a otro y de redistribuir la carga de trabajo, es mucho más que eso. Se puede hacer, tienen el presupuesto para hacerlo, necesitan una buena administración. Mis mejores intenciones en todo lo que estoy diciendo, porque de verdad es un problema endémico. Y bueno, nos escuchamos. Esto fue lo de este día. Hubo temas que tuvimos que dejar por fuera por el tiempo, pero ese es mi mensaje para este día del trabajo. Esperemos que ya pronto puedan empezar a trabajar las personas que más lo necesiten, los que trabajan en cuestiones básicas, que de verdad no tienen que comer, y que se pueda lograr ese equilibrio perfecto entre las personas que van a ir saliendo contagiadas y las personas que van a ir saliendo recuperadas, para no sobrepasar nuestra pequeñita capacidad de 2.000 o 3.000, me parece, del sistema hospitalario. El paso que vamos, con 30 personas diarias, es cuestión de tiempo, y bien poquito tiempo. Yo pensaría que retomen el tema del régimen de excepción,
y que retomen el tema de una verdadera regulación como lo mandó la Corte, porque eso es una desobediencia de la sala, no basta con solo cumplir formalmente con el hecho de legislar algo, sino que tiene que hacerse como la sala lo mandó, tanto que hablan de las desobediencias, pues bueno, aquí hay una bien clara, tenía que hacerse con el MinSal, superaron el veto, bien, pero no era así la forma, es decir, empiecen a trabajar todos juntos, se lo vamos a agradecer mucho como ciudadanos, recuérdese que el virus no camina, el que camine es usted, manténgase en la casa si de verdad tiene la posibilidad de hacerlo, es una bendición que tiene que agradecer y esperamos en Dios que todas las personas que no tienen que comer pueda el Estado ayudarles y también puedan salir a trabajar a ganarse su sustento. Tengan todos muy buenas noches en el Día del Trabajo y nos escuchamos la próxima semana.